Amigos, bienvenidos a nuestra primera emisión del programa Cara a Cara a través de Impacto Venezuela. El día de hoy, bueno, del año 2024. El día de hoy mi invitada es una venezolana que se llama Betsabe Jaramillo. Ella es politóloga y activista de derechos humanos y reside desde hace más de 5 años en Ecuador. Ese es el tema que vamos a abordar, Ecuador y la escalada de violencia que se viene registrando desde hace unos días, en donde queda evidenciado, Betsabe, que las bandas criminales están haciendo de las suyas, están vulnerando la seguridad ciudadana, violando los derechos humanos. Y ese es un tema importante porque los venezolanos están involucrados. Bienvenida a Impacto Venezuela. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mildred. Sí, realmente la situación que estamos viviendo en Ecuador ha sido una escalada de violencia que ha hecho un pico que se ha dado a conocer a lo largo del mundo porque las mafias criminales que tienen más de 10 años operando dentro del país han puesto en jaque ya no solamente al gobierno, sino que ahora se dirigen directamente a civiles. Y creo que todo el mundo ha visto cómo se intentaron tomar un canal de televisión. De hecho, sometieron a los periodistas, camarógrafos y equipos técnicos durante más de 15 minutos allí y los diferentes sucesos que se han ido generando en el país, no solamente desde ese terrible 9 de enero, sino la noche anterior, donde se vivieron horas terribles para el Ecuador. ¿De qué manera puede impactar esto en la actuación de estas mafias en otros países ante la falta de políticas de seguridad ciudadana en la región? Yo creo que esto es un mal ejemplo para dar al mundo y a la región cuando vemos que a lo largo de los últimos años diferentes grupos criminales terroristas de crimen organizado transnacional se han contactado y han aglutinado su fuerza no solamente para el transporte y venta de drogas, sino también para otros delitos ilícitos como tráfico de armas, trata de personas y intentar poner en jaque a los gobiernos locales. Yo creo que eh, ver esto en Ecuador enciende las alarmas, no solamente de la región, sino también del mundo, de cuál puede ser la infiltración de estas mafias criminales y el alcance que pueden tener. Y es que además esto tiene una connotación muy distinta a los casos de Colombia y a los casos de Perú, por ejemplo, y es que hay 22 mafias criminales que operan en el Ecuador mucho antes de los días previos, hablamos de 10 años o más. De hecho, Naciones Unidas en 2011 ya lanzaba esta advertencia, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo fue que hace no más de un mes se dio una investigación que pondría en jaque a estas bandas criminales y se llamó el caso Metástasis, donde la fiscal general del Estado da cuenta de la infiltración, no solamente de estos grupos criminales para la venta y consumo de drogas, estupefacientes y generar terror o terrorismo, sino que también han infiltrado el sistema judicial ecuatoriano, porque en Ecuador ocurre que toman a los grupos delictivos y el proceso judicial no sigue el debido proceso y terminan quedando en libertad. Y se vuelve un círculo de violencia y es lo que estamos viendo justo ahora, que no ha podido detenerse. A pesar de esto, se ha decretado un estado de excepción. Por primera vez se decreta la existencia de un conflicto armado en el país para buscar de verdad, justo en este momento, combatir con lo que algunos llaman mano dura o con políticas mucho más fuertes de lo que está ocurriendo porque no tiene precedentes. Es importante lo que mencionas sobre esa lista de 22 bandas delictivas. De hecho, el ministro de Interior y Justicia de Perú, Eduardo Pérez Rocha, asegura pues que esto es responsabilidad de los venezolanos y señalan frecuentemente al Tren de Aragua, el famoso Tren de Aragua. Bueno, sabemos que muchos integrantes de esta banda se han expandido por Latinoamérica, pero esto está impactando también a los migrantes honestos que se van en busca de un mejor futuro. Entonces, él culpa directamente a todos los venezolanos y esto puede traer consecuencias. Pero además, tengo entendido, tú me corregirás si no es así, que en esa lista de 22 bandas criminales no figura el Tren de Aragua. Y ojo, no estoy defendiendo, estamos aclarando un punto porque sí sabemos que esta célula se ha expandido en Chile, en Colombia, incluso en el mismo Perú, pero en Ecuador ellos hacen vida, hay indicios de actividades delictivas por parte de esta figura del Tren de Aragua. Bueno, realmente lo que
esa declaración creo que es la declaración más irresponsable de un actor político y además extranjero de injerencia sobre la situación ecuatoriana, porque primero, las armas que se encontraron en posesión de las personas que se tomaron el canal de televisión, TC Televisión, venían de Perú, comenzando por allí, no del Tren de Aragua, sino de Perú. Imagínate. Y en segundo lugar, Ecuador ya se ha dicho por voceros del gobierno que el Tren del Agua no tiene células ni grupos operando dentro del territorio ecuatoriano. Y es que esto demuestra no conocer la realidad del Ecuador, porque estas bandas criminales operan desde hace más de 10 años en el país, son 22 bandas en total o bandas derivadas porque se han dividido, han generado otro tipo de bandas, pero vienen de un origen propio. Son bandas ecuatorianas y no figura el Tren de Aragua. De hecho, las bandas más fuertes que hay en el Ecuador son Tiguerones, Choneros, Los Lobos, entre otros, y estas bandas no han permitido ni siquiera el ingreso del crimen organizado transnacional venezolano, y esto lo que genera es una red de xenofobia y se ve el desconocimiento de no entender cuál es la realidad del Ecuador. Algunos dirán, pero es que capturaron a un cabecilla del Tren de Aragua en Ecuador. Sí, se dio justamente en la provincia fronteriza con Perú a un cruce que había hecho la persona al país, no porque operara desde Ecuador. De hecho, lo que se ha visto y cómo se ha monitoreado todo este tema carcelario, que también está ligado al control de las bandas criminales, es específicamente a bandas ecuatorianas. No figura por ninguna parte este Tren de Aragua y es bastante irresponsable hacerlo porque caemos en una espiral de xenofobia cuando el problema del Ecuador es mucho más profundo, porque no va solamente a las bandas criminales, sino va a las bandas criminales, el consumo y venta de drogas o el transporte en este caso, los enfrentamientos de las propias bandas por sus plazas de control, y además va a la crisis carcelaria, al sistema judicial y a otros elementos que van derivados de la propia individualidad de operación en el Estado ecuatoriano. Por eso es que es distinto, por eso no hay presencia, por estas bandas que existen previamente en el Ecuador, no hay presencia del Tren de Aragua como lo hay en Colombia, Chile y Perú. ¿Cuál es la situación actual de los migrantes venezolanos en Ecuador? ¿Cuál es hay algún porcentaje de ellos con la regularización, de todo este tema? ¿Qué información manejas, Betsabe? Sí, hace poco Ecuador emprendió un proceso de regularización para los migrantes que se encontraban, si no estoy mal, según la plataforma Rate4B, que es la que lleva la cantidad de cifra de venezolanos en Ecuador, decía que había una disminución de esta cifra a unos 479.000, posiblemente podría ser menos de eso, 379.000, porque hay dos visiones respecto a esto. Lo que sí hemos notado es que si la proyección de años previos de que en Ecuador existían 500.000 venezolanos o más, incluyendo quienes se encuentran de manera irregular, actualmente ese porcentaje ha bajado y lo hemos visto durante todo el año 2023 por el cruce hacia el Darién, ya que en Ecuador no están seguros ni los ecuatorianos ni los extranjeros. Y creo que esto es una realidad y esto también se conecta porque hace no más de un mes secuestraron un cónsul. El cónsul de Reino Unido en Ecuador fue secuestrado, cónsul honorario, pero cónsul al fin. Entonces, esto te da cuenta de cuál es la magnitud de esta situación que no es de los últimos días, sino que lleva un tiempo constante en el país. En este momento está controlada la situación de violencia por parte del Estado. Por ahora, al desarrollar o al sacar a las calles efectivos de las Fuerzas Armadas, se encuentra controlada. Sin embargo, hemos visto algunos eventos de explosión de autos explosivos, entre otras cosas, y que han sido controladas por los efectivos. Por ahora no hay mayor situación que lamentar. Sin embargo, aún continúan 158 agentes penitenciarios secuestrados en las cárceles. ¿Cuántos Las fallecidos? personas, disculpa, ¿Cuántos fallecidos van? tenemos 10 fallecidos o víctimas colaterales en lo que han ido de estos 3 días específicamente, y esas son las cifras oficiales hasta el momento. De hecho, ayer se dio un parte policial respecto a la situación de más de 362 detenidos en todo el país en diferentes operativos que se han dado.
Es muy lamentable lo que está ocurriendo en Ecuador y toda mi solidaridad, no solamente con mis connacionales que viven allá, sino también con los ecuatorianos, porque es muy duro todo lo que hemos visto, imágenes impresionantes de esos grupos armados y cómo las bandas criminales han arropado ese país en diferentes estados y todos los desastres que están haciendo. Pero voy a retomar algo y es la situación migrante. ¿Cómo puede impactar además que el propio ministro de Justicia de Perú pida prohibir la entrada de migrantes a ese país, que comiencen a cerrar las fronteras? ¿Crees que esto sea más un tema de xenofobia directa y que quieran como que aprovecharse de la situación y qué repercusiones puede traer para nuestros hermanos venezolanos, para cualquier migrante, pero sobre todo para nuestros hermanos? Sí, lo que estamos viendo justo ahora de este funcionario de Perú es lo que demuestra que existe una xenofobia institucionalizada en este país que solamente busca resolver los problemas internos que tiene el país, culpando al extranjero, a pesar de que no existe una responsabilidad, por lo menos en el caso ecuatoriano de esto, y el caso de Perú es completamente distinta. Y también lo hemos visto en Ecuador meses atrás, porque el principal culpable de esta situación en la región son los grupos transnacionales y los grupos armados, pero hay que recalcar que los delincuentes no tienen una nacionalidad. Es decir, no podemos echar la culpa a una nacionalidad completa por actos individuales. Y esto es un Claro. principio fundamental del derecho, y es que la responsabilidad es individual de cada actor. Entonces, en este sentido, yo creo que esto alimenta las narrativas de xenofobia, alimenta la xenofobia, genera falsas matrices de opinión, fake news, que lo que llevan es a poner en riesgo las vidas de miles de migrantes, en este caso venezolanos, y de extranjeros. Creo que esto va a cerrar las fronteras, creo que está de acuerdo como lo maneje Perú y lo maneje Ecuador, incluso Colombia, va a ser una piedra angular del discurso para fundamentar, limitar la libre movilidad, retomar a un enfoque de seguridad los temas de migración, pero es que el problema no está allí en la migración y está supremamente comprobado que la migración no aumenta los niveles de delincuencia en los países, sino que son otros elementos lo que lo hacen. Y La esto es lo falta que de hay que políticas analizar. de seguridad seria. Sí, correcto. Y es que hay que verlo bajo el paradigma de lo que está sucediendo y los elementos que dan pie a que estas bandas criminales se organicen y que el Estado o los gobiernos no están actuando conforme a la crisis que se da en la región para combatirlas. Y eso es todo. Y sobre la situación de los migrantes, yo sí temo de que a raíz de lo que ocurre en Ecuador, se den otros conatos en otros países y se quiera justificar narrativas de xenofobia cuando nuestro principal actor que debemos combatir es el crimen organizado. Así es. Y precisamente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había anunciado recientemente la expulsión de 1.500 presos, entre ellos venezolanos, pero esto representa el 10,4%, según tengo entendido y cifras que hemos investigado, de toda la cantidad de reclusos que tienen en los centros penitenciarios. O sea, eso va a ser como que, digamos, el primer eslabón para lo que pueda ser una política de deportación masiva de migrantes. ¿Crees que sea? Bueno, es lo que se está buscando, pero Ecuador, de acuerdo a los protocolos internacionales y a sus propias leyes, no puede hacer la expulsión masiva de ciudadanos extranjeros. ¿Qué sí puede hacer con las personas que tienen una pena privativa de libertad de más de 5 años, con sentencia ejecutoriada y definitivamente firme? Puede trasladarlos a sus países de origen bajo convenios con esos países. Pero esto va a colocar al país en una encrucijada. Ya vimos declaraciones del responsable de estos asuntos de Colombia, que dice que si en Colombia no tienen ningún proceso judicial abierto, van a quedar en libertad. Entonces, ¿qué hacen? Sacamos a 1.500 reos de las cárceles, los soltamos en la frontera, en Colombia van a ser libres y porque Ecuador no tenga un pleno control de sus fronteras, van a volver a ingresar al país. Esta no es la solución. Y además que hay que ver otra cosa. Existe en las relaciones internacionales un principio llamado principio de reciprocidad. Hay más ecuatorianos en las cárceles de España y de Italia
que los que se pretenden deportar hacia otros países. Entonces, son los venezolanos que estén allí, los que estén en Estados Unidos, los que los gobiernos van a querer devolver al Ecuador y vamos a caer en un espiral. La situación carcelaria, el hacinamiento, no se resuelve solamente sacando a los extranjeros de las cárceles, se resuelve con políticas específicas en materia de seguridad. También se resuelve solucionando el hacinamiento carcelario, construyendo nuevas cárceles. De hecho, hoy se anunció dentro del Plan Fénix que abrirán dos nuevas cárceles, una en Pastaza y otra en Santa Elena, para albergar cerca de 700 presos, un poco más, pero lleva tiempo. Y es que, por eso te digo, la situación del Ecuador viene un poco, mucho más atrás ¿Cuál de es lo la que estamos mafia que viendo en los últimos meses. más renombre suena en Ecuador y la que tú crees, según todo lo que has investigado y lo que se maneja en ese país porque estás allá, que es la que más aterra o la que más gobierna, como cuando aquí nombran al Tren de Aragua o al Tren del Llano? Ya, aquí hay tres bandas, indudablemente, que son los tiguerones que manejan la costa y de quien su principal líder y cabecilla se fugó, y eso es lo que ha puesto en jaque también la situación del Se país. dieron cuenta 15 Tenemos años después que se había fugado, ¿no? Tengo entendido. exactamente, y todavía no hay un comunicado oficial sobre esto. Y tenemos al líder de los lobos que maneja lo que es la región Sierra, que también se fugó específicamente en estos días y que había amenazado de hecho a la fiscal y quien sería el responsable del asesinato del candidato que falleció, Fernando Villavicencio. Y además tendríamos otra banda adicional que pudiesen ser las, las águilas o los Chone Killers. En este sentido son dos bandas, pero que operan de manera similar. Son los más peligrosos y estas bandas son las que están azotando al país. Tienen un renombre internacional, Inside Crime los manifiesta como los actores que están generando la desestabilización. Y es que además hay un elemento adicional. Por lo menos en el caso de los lobos, estas bandas operan, además de la sierra, es que operan en las zonas de minería ilegal, tienen el control de aproximadamente 20 zonas de minas. Entonces, esto también tiene sus repercusiones. Es un fenómeno mucho más complejo de lo que pudiésemos decir en minutos porque tiene muchas connotaciones adicionales que no vemos ni en Perú, ni en Colombia, ni en Chile. Betsabe, tu recomendación para los migrantes venezolanos que se encuentran en este momento en Ecuador y en las fronteras. Bueno, mi recomendación por ahora, a pesar de que entiendo el sistema, el clima de inseguridad que todos vivimos en el país, es que se queden en casa, que cooperen con las autoridades, que porten sus documentos de identidad ante posibles controles, que intenten no salir del país, por lo menos no de noche, sino hacerlo en horario diurno, por lo que puede llevarse a cabo en los controles militares en las fronteras y que se mantengan informados de la situación que esté pasando Por los en canales el país. Yo creo oficiales. que eso es básico. Por los canales oficiales, muy importante porque también hablamos de que hay muchos fake news. Sí, correcto. Los fake news también se han desatado estos días porque ha sido una confluencia de factores sin duda alguna. Pero lo más importante es que se mantengan informados, que intenten mantenerse en casa el tiempo que sea posible, aunque te comento, y ya lo he dicho en otras entrevistas, lo que ha sucedido en el Ecuador y esta declaratoria de la situación va a llevar a que miles de venezolanos y ecuatorianos continúen saliendo a rutas peligrosas y con destinos a otros países. Bueno, lamentamos mucho lo que está ocurriendo en Ecuador y reitero mi solidaridad con todos los ecuatorianos y con mis hermanos venezolanos que por alguna razón están migrando o ya se encuentran en ese país. Dios los proteja a todos y esperemos que el gobierno tome el control definitivo y puedan aplicar e implementar y todos los gobiernos de Latinoamérica políticas de seguridad que de verdad vayan a favor de la ciudadanía. Betsabe Jaramillo, muchísimas gracias por tu aporte a través de Impacto Venezuela, mi programa Cara a Cara. Espero tenerte en una nueva oportunidad, pero para darme o para darnos buenas noticias en materia migratoria, de que nuestros hermanos venezolanos están bien, que se retomó el control, la paz en el Ecuador y que bueno, para eso estamos, para hacer esa ventana informativa y que todos podamos estar conectados de alguna manera con lo que nos relaciona. Y en esta oportunidad es ese caos que están viviendo allá
y que hay vinculaciones desagradables con nuestros hermanos venezolanos, que en su mayoría son tesis muy falsas las que se están levantando y que lamentablemente pueden pagar los más inocentes. Gracias por acompañarnos, Betsabe. Muchas gracias, Mildred, por el espacio y la oportunidad de conversar estos temas que son importantes. Siempre la orden, siempre tienes disponible esta ventana para poder comunicar lo que sea necesario que tengan que saber nuestros hermanos venezolanos. Te envío un abrazo desde aquí, desde Venezuela. Seguimos en contacto. A toda mi audiencia también, muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que estamos al aire todos los domingos a partir de las 8 de la mañana y que también tienen disponible una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique y nos vemos en una próxima entrega.